En el corazón de Tijuana, donde la frontera divide dos mundos, surgió un imperio construido con sangre, miedo y poder. Un imperio que desató una guerra sin cuartel, marcando para siempre la historia del narcotráfico en México. Los hermanos Arellano Félix, 4 apellidos que se convirtieron en sinónimo de control absoluto, corrupción imparable y una violencia que estremeció a una nación entera. Este es el relato del ascenso y la caída de una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas. Una historia donde la lealtad se mezcla con la traición y el poder con la muerte. Para comprender el auge y la influencia de los hermanos Arellano Félix, es fundamental adentrarse en sus orígenes y en el entorno que moldeó sus vidas. La familia Arellano Félix nació en Sinaloa, un estado del noroeste de México, conocido por su belleza natural, pero también por ser cuna de diversas actividades ilícitas que se fueron consolidando con el paso del tiempo. Benjamín Arellano y Aurelia Félix fueron los pilares de una familia numerosa, con 9 hijos en total. Crecieron en un ambiente donde el trabajo duro era indispensable para sobrevivir, y aunque no provenían de la pobreza extrema, tampoco tenían grandes riquezas. La educación formal fue un valor importante para sus padres, quienes intentaron dar a sus hijos una vida lejos de las sombras del narcotráfico, al menos en un principio. Sin embargo, el contexto social y económico de la región, marcada por la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción, fue un terreno fértil para que algunos de los hermanos se involucraran en actividades ilícitas. En los años 70 y 80, el tráfico de drogas empezaba a tomar fuerza en México, y Sinaloa emergía como un punto estratégico para el paso de la droga hacia Estados Unidos. Los hermanos Arellano Félix, inicialmente vinculados a pequeños negocios legales y al contrabando de mercancías, pronto vieron en el narcotráfico una oportunidad para ascender socialmente y obtener un poder que jamás imaginaron. No fue una decisión repentina, sino un proceso gradual, influenciado por la violencia que comenzó a expandirse en la región y por la corrupción que permeaba las autoridades locales. Este capítulo también examina las relaciones familiares, los valores inculcados y las tensiones internas que se dieron a lo largo de los años, que más adelante influirían en la forma en que el cartel se organizó y operó. Así, los Arellano Félix no solo construyeron un cartel, sino que también forjaron una dinastía con un fuerte sentido de hermandad, pero también marcada por la ambición y la brutalidad. Este es el primer paso para entender cómo 4 hermanos pasaron de la vida común y corriente a liderar uno de los imperios más temidos del narcotráfico mexicano. A finales de los años 80 y principios de los 90, México vivía una transformación profunda en el mundo del narcotráfico. La caída de los grandes cárteles colombianos y el endurecimiento de las políticas antidrogas en Estados Unidos abrieron la puerta para que nuevos actores tomaran el control de las rutas hacia el norte. Fue en este escenario que los hermanos Arellano Félix comenzaron a consolidar su poder. Aunque sus primeros negocios se relacionaban con el contrabando de mercancías y cigarrillos, pronto comprendieron que el verdadero negocio estaba en la cocaína, una droga que provenía principalmente de Colombia y que necesitaba una ruta segura para llegar al mercado estadounidense. Aprovechando la ubicación estratégica de Tijuana, en la frontera con California, los Arellano Félix se posicionaron para controlar una de las rutas más rentables. La fundación oficial del Cártel de Tijuana no fue un acto aislado ni improvisado, sino el resultado de años de trabajo conjunto y la unión de varios grupos criminales bajo un mismo mando, el de los hermanos. Su organización se caracterizó por un liderazgo familiar muy fuerte, en donde cada hermano tenía un rol claro y definido, desde la logística hasta la violencia directa y la corrupción de autoridades. Este capítulo detalla cómo se estructuró el cártel, sus primeras alianzas con otros grupos criminales y cómo establecieron un sistema de sobornos para asegurar protección y el paso seguro de la droga. También explora las primeras confrontaciones con otros cárteles que veían con recelo la expansión de los Arellano Félix en el estratégico corredor fronterizo. El Cártel de Tijuana no solo era un grupo de narcotraficantes, era una máquina organizada y violenta que supo imponer su ley con brutalidad, logrando controlar no solo el tráfico de drogas, sino también muchas actividades ilícitas en la región. Este capítulo revela cómo nació un imperio que cambiaría para siempre el rostro del narcotráfico en México y que pondría a los hermanos Arellano Félix en la mira de las autoridades nacionales e internacionales.
Con el cártel de Tijuana ya establecido, los hermanos Arellano Félix comenzaron a implementar una serie de estrategias que les permitieron expandir su poder y consolidar su control sobre las rutas de tráfico más importantes hacia Estados Unidos. Su éxito no solo se basó en la violencia, sino también en una cuidadosa planeación, corrupción sistemática y el uso de la inteligencia criminal. Uno de sus primeros movimientos fue asegurar el control total de la frontera con California, especialmente en la ciudad de Tijuana, uno de los cruces fronterizos más transitados y vigilados del mundo. Para ello, desplegaron una red de informantes y sobornaron a oficiales aduanales, policías municipales y federales, así como a funcionarios migratorios. Esta protección les permitió mover grandes cargamentos de cocaína, marihuana y otras drogas con un alto grado de impunidad. Además, los Arellano Félix diversificaron sus operaciones, involucrándose en el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Supieron cómo utilizar las debilidades del sistema judicial mexicano y aprovechar la corrupción para mantenerse un paso adelante de la ley. La violencia fue una herramienta indispensable. La guerra con otros carteles, especialmente el de Sinaloa, fue encarnizada y dejó una estela de sangre en ambos lados de la frontera. Los hermanos Arellano Félix establecieron un sistema paramilitar dentro de su organización, con sicarios entrenados para ejecutar órdenes con brutal eficiencia. Este capítulo también destaca cómo cada hermano asumió roles específicos para hacer funcionar la estructura del cartel, desde la logística y la negociación hasta la parte violenta y la corrupción. Su capacidad de dividir responsabilidades y mantener el control familiar fue clave para su éxito. La expansión no solo fue territorial, sino también financiera y social. El cartel se infiltró en negocios legales, compró propiedades y construyó una red que le permitió influir en ámbitos políticos y económicos, consolidando así un poder casi absoluto en la región. El capítulo concluye mostrando cómo, gracias a estas estrategias, el cártel de Tijuana se convirtió en uno de los grupos criminales más poderosos y temidos de México durante la década de los 90, sembrando miedo y ganando respeto a partes iguales. La expansión del cártel de Tijuana, bajo el mando de los hermanos Arellano Félix, estuvo marcada por una violencia brutal y constante, que no solo buscaba eliminar a sus rivales, sino también sembrar el miedo como herramienta de control social. Este reinado de terror transformó a Tijuana en uno de los epicentros más violentos de México durante la década de los 90 y principios de los 2000. La guerra contra el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín, el Chapo Guzmán, fue especialmente encarnizada. Ambas organizaciones luchaban por controlar las rutas más lucrativas hacia Estados Unidos, lo que derivó en enfrentamientos sangrientos, asesinatos selectivos y una ola de atentados que afectaron tanto a miembros de los carteles como a civiles inocentes. Los Arellano Félix emplearon sicarios altamente entrenados, quienes se convirtieron en instrumentos de una violencia sistemática y despiadada. No dudaban en ordenar ejecuciones públicas, torturas y desapariciones forzadas para mantener su dominio y enviar un mensaje claro a sus enemigos y a las autoridades. Pero la violencia no solo se desplegó contra rivales. Para mantener el control territorial, el cartel implementó un régimen de terror dentro de las comunidades bajo su influencia. Secuestros, extorsiones y asesinatos se volvieron parte de la vida cotidiana, obligando a la población a vivir bajo una constante amenaza. Este capítulo también recoge testimonios de familiares de víctimas, exmiembros del cartel y habitantes de Tijuana que vivieron de cerca los estragos de esta guerra. Sus voces revelan el costo humano detrás del poder que los Arellano Félix construyeron a base de sangre. La violencia no solo fue un medio para proteger sus negocios, sino una estrategia consciente para dominar y controlar el territorio, consolidando así su imperio. Sin embargo, este reinado sangriento también sembró las semillas de su eventual caída, pues la brutalidad extrema llamó la atención y la presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Aunque el cártel de Tijuana siempre se presentó como una organización familiar sólida, cada uno de los hermanos Arellano Félix desempeñó un papel distinto dentro del imperio criminal, con funciones bien definidas que hicieron posible el éxito y la expansión del cartel durante más de una década. Benjamín Arellano Félix, conocido como El Min, fue el cerebro financiero y el principal estratega del cartel. Con un carácter frío y calculador, Benjamín se encargó de establecer alianzas, diseñar rutas de tráfico,
mantener las cuentas y garantizar que la vasta red de corrupción continuara funcionando. Era quien movía los hilos en la sombra, evitando la exposición pública y priorizando siempre la estabilidad del negocio. Ramón Arellano Félix, en cambio, fue el rostro más temido del cartel. Violento y sin escrúpulos, encabezó el brazo armado de la organización y fue responsable directo de ordenar y ejecutar operaciones letales contra rivales, traidores y hasta funcionarios que se atrevieran a desafiar el dominio de su familia. Su reputación de sanguinario le ganó el respeto y el terror tanto dentro como fuera del mundo criminal. Francisco Javier Arellano Félix, apodado El Tigrillo, se involucró activamente tras la caída de algunos de sus hermanos. Asumió el liderazgo operativo, y aunque carecía del temple calculador de Benjamín o de la ferocidad de Ramón, sostuvo el cartel durante un tiempo crítico, tratando de mantener el control del territorio. Eduardo Arellano Félix, conocido como el Doctor por su formación académica, también jugó un rol fundamental, participando en las finanzas y la logística del cartel. Más discreto que sus hermanos, pero igual de comprometido con el negocio, ayudó a mantener la estructura funcionando cuando la organización comenzó a tambalearse. Además de estos, otros miembros de la familia tuvieron roles de menor relevancia o colaboraron indirectamente, consolidando al Cártel de Tijuana como un verdadero negocio familiar. Este capítulo explora cómo las personalidades distintas de cada hermano, la astucia de Benjamín, la violencia de Ramón, la administración de Eduardo y el liderazgo forzado de Francisco Javier se complementaron para construir un imperio criminal que supo combinar brutalidad, negocios y política. Al mismo tiempo, estas diferencias sembraron tensiones internas que con el paso del tiempo también debilitarían los cimientos de su organización. La red de corrupción. Para sostener un imperio criminal del tamaño del Cártel de Tijuana, la violencia y el miedo no eran suficientes. Los hermanos Arellano Félix construyeron una extensa red de corrupción que les permitió operar durante años casi con total impunidad. Este sistema, meticuloso y bien financiado, fue uno de los pilares que sostuvo su poder. Desde policías municipales hasta altos mandos federales, pasando por jueces, agentes aduanales y funcionarios estatales, el dinero del cartel se encargó de comprar conciencias. Las llamadas nóminas del cartel eran listas interminables de funcionarios a los que se les pagaba mensualmente para garantizar que sus cargamentos circularan sin problemas o para recibir información clave sobre operativos en su contra. Este capítulo explora cómo operaba este aparato de corrupción. Describe reuniones secretas en restaurantes y bares de Tijuana, donde los emisarios del cartel entregaban maletines con dinero en efectivo, a cambio de favores que iban desde desviar investigaciones hasta liberar a sicarios detenidos por delitos flagrantes. Algunos policías incluso fungían como escoltas personales de miembros del cartel, dándoles protección oficial mientras realizaban secuestros o cobraban extorsiones. También se relata cómo los Arellano Félix supieron tejer lazos con ciertos empresarios locales, quienes participaban en el lavado de dinero mediante restaurantes, hoteles y centros nocturnos, dándole apariencia legal a las millonarias ganancias del tráfico de drogas. Pero la corrupción no se limitaba a México. En la frontera, agentes estadounidenses también fueron señalados por facilitar el paso de cargamentos o por vender información al cartel, demostrando el alcance transfronterizo del poder corruptor de los Arellano Félix. Gracias a este vasto sistema de sobornos, durante años el cartel evitó golpes importantes por parte de las autoridades. Sin embargo, tanta complicidad tuvo un costo. Alimentó la desconfianza pública en las instituciones y sumergió a Tijuana en una espiral donde la ley se volvió un simple trámite que se compraba al mejor postor. Este capítulo deja claro que el cartel de Tijuana no habría podido mantenerse tanto tiempo en la cima solo con pistolas y sicarios. Fue el dinero, repartido con inteligencia y sin escrúpulos, lo que lubricó la maquinaria del crimen, contaminando a todos los niveles del poder. Enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa. A medida que el poder de los Arellano Félix creció, también lo hicieron sus enemigos. Ninguno tan peligroso y determinado como el Cártel de Sinaloa, liderado entonces por Joaquín El Chapo Guzmán, Héctor El Güero Palma y más tarde Ismael El Mayo Zambada.
La disputa por el control de las rutas hacia California, una de las más rentables del mundo, desató un conflicto sangriento que marcaría para siempre la historia del narcotráfico en México. Al principio, existió cierta relación de negocios e incluso acuerdos tácitos entre ambas organizaciones. Sin embargo, las ambiciones de los dos carteles chocaron inevitablemente. Tijuana era la joya codiciada por todos, y los Arellano Félix no estaban dispuestos a compartir su territorio. Por su parte, los sinaloenses veían inaceptable que una sola familia monopolizara el paso de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. La rivalidad escaló pronto a un nivel personal y mortal. En 1992 ocurrió uno de los episodios más emblemáticos de esta guerra: el atentado en la discoteca Christine en Puerto Vallarta. Sicarios de los Arellano irrumpieron armados con fusiles AK-47 buscando ejecutar a El Chapo Guzmán, quien logró escapar saltando por la cocina y huyendo por la playa. El tiroteo dejó varios muertos y marcó el inicio de una guerra abierta. Este capítulo también describe cómo el conflicto se extendió a las calles de Tijuana, donde aparecieron cadáveres colgados de puentes, autos incendiados y decenas de ejecuciones selectivas. La población civil quedó atrapada entre el fuego cruzado, mientras el gobierno parecía incapaz o en ocasiones no tenía la voluntad de detener la masacre. La rivalidad con el cártel de Sinaloa se convirtió en un círculo de venganzas interminables. Cada ataque encontraba respuesta inmediata, aumentando el nivel de brutalidad. Incluso hubo periodos en que el simple hecho de ser familiar o conocido de algún miembro de los dos carteles significaba una sentencia de muerte. Así, el conflicto con Sinaloa no solo debilitó progresivamente la estructura de los Arellano Félix por las pérdidas humanas y los costos económicos, sino que también atrajo una presión sin precedentes de las autoridades mexicanas y estadounidenses, que empezaron a centrar sus recursos en ambos grupos. Este capítulo muestra cómo el orgullo, la sed de poder y la incapacidad de compartir el negocio con otros le llevaron a los hermanos Arellano Félix a enfrentar a un enemigo igual de sanguinario y astuto, iniciando una guerra que con el tiempo terminaría por consumirlos. La cacería internacional. Para finales de los años 90, el poder del cártel de Tijuana había alcanzado tal notoriedad que ya no solo era un problema mexicano, se convirtió en una prioridad para Estados Unidos. Las agencias norteamericanas, principalmente la DEA y el FBI, consideraban a los hermanos Arellano Félix como una amenaza directa a la seguridad de su país, responsables de inundar sus ciudades con toneladas de cocaína y de instaurar redes de corrupción a ambos lados de la frontera. Este capítulo explora cómo se fue tejiendo la red internacional para atraparlos. A partir de sofisticadas operaciones encubiertas, escuchas telefónicas, infiltración de agentes y el intercambio constante de inteligencia entre México y Estados Unidos, se fue cercando el círculo sobre los principales líderes del cártel. Uno de los casos más ilustrativos fue el de Ramón Arellano Félix, quien para las autoridades estadounidenses representaba el prototipo del narcotraficante violento y sin límites. Su obsesión por exterminar a rivales lo convirtió en el objetivo número uno de la DEA. Fue tanta la presión que Ramón comenzó a moverse constantemente, disfrazándose, cambiando de ciudades y usando identidades falsas. Aún así, no logró escapar para siempre. En febrero de 2002, durante un retén policíaco en Mazatlán, cayó abatido en un enfrentamiento con la Policía Ministerial de Sinaloa. Al mismo tiempo, Benjamín Arellano Félix, el estratega del cártel, se convirtió en blanco prioritario. A diferencia de Ramón, Benjamín llevaba un perfil más bajo, cuidaba cada paso y evitaba la ostentación. Sin embargo, los esfuerzos conjuntos entre la PGR mexicana y agencias estadounidenses terminaron dando resultado. En marzo de 2002 fue capturado en Puebla en un operativo que se mantuvo en secreto hasta consumarse. La cacería no se detuvo ahí. Las autoridades mexicanas y norteamericanas siguieron persiguiendo al resto de la familia y su estructura. En 2006, Eduardo Arellano Félix, el doctor, también fue capturado y poco después extraditado a Estados Unidos. Ese mismo año cayó Francisco Javier, el Tigrillo, quien intentaba mantenerse como nuevo líder, pero terminó arrestado por la Guardia Costera norteamericana mientras paseaba en su yate. Este capítulo muestra cómo la cooperación binacional, los métodos de inteligencia y la presión diplomática crearon un cerco del que los Arellano Félix no pudieron escapar. Al final, aquella dinastía criminal que durante más de una década dominó la frontera con terror, terminó siendo desmantelada por la misma visibilidad que le había dado su poder. El declive del imperio. Tras la muerte de Ramón y la captura de Benjamín,
el cártel de Tijuana empezó a mostrar las primeras grietas profundas en su estructura. Lo que durante años había sido un imperio familiar bien orquestado, comenzó a fracturarse sin el liderazgo férreo de los Arellano Félix. Este capítulo explora cómo la organización criminal entró en un proceso lento pero inevitable de decadencia. Sin la cabeza más violenta, Ramón, y sin el cerebro financiero, Benjamín, los mandos intermedios empezaron a disputarse el control. La desconfianza se instaló en la cúpula del cartel, y poco a poco la unidad familiar que había distinguido a la organización se quebró. Eduardo y Francisco Javier intentaron sostener el negocio, pero con menos carisma y autoridad, mientras que los antiguos lugartenientes buscaron sus propios intereses. Además, el constante asedio de las autoridades mexicanas y estadounidenses dejó sin margen de maniobra a los herederos del cartel. Cada semana caían casas de seguridad, laboratorios, bodegas con droga o cargamentos millonarios, debilitando su músculo económico. Al mismo tiempo, la red de corrupción que habían tejido durante años empezó a colapsar, pues muchos funcionarios optaron por protegerse, colaborar con la justicia o alinearse con nuevos grupos emergentes. La violencia en Tijuana no disminuyó, sino que se transformó. Al debilitarse el poder central, surgieron pequeñas células que comenzaron a operar por su cuenta, desatando secuestros, cobros de piso y ajustes de cuentas entre bandas locales. Lo que antes estaba bajo un control casi institucionalizado por los Arellano Félix, se convirtió en un caos criminal difícil de contener. Este capítulo también aborda cómo otros carteles, principalmente el de Sinaloa, aprovecharon el vacío de poder para expandirse en Baja California. Viejos rivales y nuevos actores llegaron a la plaza que durante tanto tiempo había sido territorio exclusivo de los Arellano Félix, provocando una reconfiguración del mapa criminal del noroeste del país. Así, el declive del cártel de Tijuana fue tan violento como su ascenso. La falta de un liderazgo fuerte, el desgaste por años de guerras internas y externas y la presión incesante de las autoridades terminaron por reducir aquel imperio familiar a una serie de facciones dispersas, muchas veces enfrentadas entre sí. Este capítulo muestra que el mismo modelo que les dio poder, el control familiar absoluto, también fue su mayor debilidad, pues sin la cabeza visible y temida de los hermanos, el resto del edificio se vino abajo, dejando a Tijuana sumida en una nueva etapa de violencia, pero sin un amo claro. El impacto en Tijuana. Tras el colapso del poder de los Arellano Félix, Tijuana quedó marcada para siempre. Esta ciudad fronteriza, vibrante y caótica, se había convertido en sinónimo de violencia, corrupción y narcotráfico durante el reinado del cártel. Sin embargo, la caída del imperio no significó automáticamente paz. Dejó tras de sí un territorio fragmentado, traumatizado y en manos de decenas de pequeños grupos criminales. Este capítulo se adentra en cómo cambió la vida cotidiana en Tijuana antes, durante y después del dominio de los Arellano Félix. A finales de los 80s y durante toda la década de los 90s, los habitantes vivían con la certeza de que todo estaba controlado. Quién robaba, quién secuestraba, quién moría y por qué. Había un orden criminal impuesto con puño de hierro. Las fiestas clandestinas, los casinos improvisados y los centros nocturnos funcionaban bajo la protección o el cobro del cártel. Pero tras la caída de los líderes, surgió un nuevo caos. La ausencia de un mando claro derivó en un auge de secuestros express, extorsiones indiscriminadas y asesinatos sin lógica aparente. Tijuana pasó de estar bajo el control absoluto de un solo clan a ser disputada por múltiples células que querían cobrar piso, manejar la venta de droga al menudeo y apoderarse de territorios estratégicos. A esto se sumó el miedo social. Familias enteras abandonaron la ciudad buscando tranquilidad, mientras comercios cerraban por las amenazas. Se instauró una cultura de la sospecha, vecinos vigilando a vecinos, empresarios temiendo por sus vidas, jóvenes atrapados entre la tentación fácil del dinero del narco y el riesgo de una muerte prematura. El capítulo también muestra cómo cambió la economía local. Durante años, negocios formales e informales dependían directa o indirectamente del dinero ilícito. Restaurantes, bares, agencias de autos y hasta inmobiliarias prosperaron gracias a la inyección constante de capital del narco. Con la caída del cártel y el recrudecimiento de la violencia desorganizada, muchos de esos negocios se vieron afectados y la economía local se resintió.
Finalmente se retratan los esfuerzos, algunos fallidos, otros con logros reales, por reconstruir el tejido social. Organizaciones civiles, policías reestructuradas y un sector empresarial decidido a limpiar la imagen de la ciudad han trabajado por décadas para que Tijuana no solo sea recordada como la capital del cártel, sino como una ciudad fronteriza con oportunidades, creatividad y una enorme resiliencia. Este capítulo muestra que, si bien el legado de los Arellano Félix dejó profundas cicatrices, también impulsó a una sociedad a reinventarse y a no permitir que el miedo volviera a regir sus calles. Capítulo 11. El lavado de dinero y la vida de lujo. Mientras los sicarios del cártel de Tijuana ejecutaban rivales en las calles y aseguraban las rutas de la droga hacia Estados Unidos, otro brazo igualmente importante del imperio Arellano Félix operaba en la penumbra, el sofisticado aparato para lavar millones de dólares generados por el narcotráfico. Este capítulo revela cómo el dinero manchado de sangre fue transformado en residencias ostentosas, autos exóticos, fiestas interminables y negocios aparentemente legítimos. Desde los primeros años, Benjamín Arellano Félix entendió que no bastaba con amasar fortunas, había que darles apariencia legal. Así surgieron cadenas de farmacias, bares, restaurantes, inmobiliarias y hasta clínicas que servían para inyectar el dinero ilícito en la economía formal. Con testaferros y contadores especializados, el cártel compraba propiedades, invertía en desarrollos turísticos y mantenía una imagen de empresarios exitosos. La vida de lujo de los Arellano Félix y su círculo cercano era legendaria. Ramón, por ejemplo, gustaba de organizar grandes fiestas privadas, donde el alcohol, las drogas y mujeres traídas de toda la República eran el atractivo principal. Las mansiones en Tijuana y Ensenada se convertían en escenarios de derroches obscenos, con bandas norteñas tocando en vivo toda la noche y piscinas iluminadas que servían de escenario para el exceso. También hubo quienes invirtieron en joyas, caballos pura sangre y hasta colecciones de relojes suizos y arte europeo. Todo esto no solo era un gusto personal, servía para blanquear capital, inflando el valor de las adquisiciones y moviendo el dinero por una maraña de empresas fantasma. El capítulo explora casos documentados en expedientes judiciales, como la compra de terrenos costeros a precios ridículamente inflados, o los negocios de entretenimiento nocturno que servían como lavanderías, donde entraban fajos de billetes sin justificación aparente. Testimonios de ex colaboradores del cártel explican cómo se fraguaban facturas falsas y cómo contadores corruptos participaban en esta gigantesca operación de ingeniería financiera. Pero esta ostentación también tuvo un costo. Fue precisamente el rastro del dinero el que permitió a las agencias estadounidenses construir casos sólidos por lavado, conspiración y crimen organizado contra los Arellano Félix. Los movimientos bancarios, los registros de propiedades en California, las transferencias electrónicas y las compras exorbitantes terminaron siendo pistas contundentes que facilitaron su persecución judicial. Así, este capítulo demuestra que, aunque la violencia del cártel acaparaba los titulares, el verdadero corazón de su poder estaba en el dinero. Sin el lavado no habrían podido sostener su maquinaria criminal, ni disfrutar del lujo que tanto exhibieron. Al final, el dinero que tanto ambicionaron también se convirtió en la cuerda que apretó el nudo de su caída. La caída final de la dinastía. Después de años de guerra, persecuciones, traiciones internas y golpes contundentes por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, el gran imperio familiar de los Arellano Félix finalmente llegó a su ocaso. Este capítulo narra el momento en que la dinastía criminal, que durante más de 2 décadas reinó con terror y lujo en la frontera, terminó por derrumbarse. Con Benjamín extraditado y condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión y Ramón muerto en Mazatlán, el cártel quedó sin sus 2 figuras clave. Eduardo, el hermano conocido como el Doctor, trató de sostener la organización, manejando discretamente las finanzas y el reacomodo de operaciones. Sin embargo, fue capturado en 2008 y más tarde extraditado, sumando otro golpe letal para el liderazgo de la familia. Francisco Javier, alias el Tigrillo, había intentado asumir el mando tras la muerte de Ramón y el arresto de Benjamín, pero carecía del respeto y la habilidad táctica para mantener unido el cártel. En 2006, su arresto en aguas internacionales por la Guardia Costera de Estados Unidos terminó por sellar la suerte de los Arellano Félix. El vacío de poder generó que lo que quedaba del cártel se fragmentara. Algunos lugartenientes formaron pequeñas células dedicadas al narcomenudeo, los secuestros y el cobro de piso,
actuando más como bandas locales sin la estructura ni la influencia internacional que alguna vez ostentó la organización. Otros decidieron sumarse a rivales históricos, como el Cártel de Sinaloa, para protegerse o asegurar ingresos. Este capítulo muestra cómo la caída final del Imperio Arellano Félix no solo fue producto de las capturas, sino también de la pérdida progresiva de su red de corrupción. Con nuevos mandos policiales y federales decididos a limpiar instituciones, muchos funcionarios comenzaron a romper pactos históricos. Además, Estados Unidos presionó con sanciones económicas y listas negras, cerrando el paso a sus recursos. Los tiempos habían cambiado. Las mismas estrategias de terror que antes paralizaban a rivales y autoridades ya no funcionaban con la misma eficacia. El mundo del narco se profesionalizó, se diversificó, y nuevos grupos más pragmáticos ocuparon el lugar que dejó la vieja guardia. Así se cerró el ciclo de la dinastía Arellano Félix, con sus principales líderes muertos o presos, sus fortunas congeladas y su legado criminal reducido a historias de un pasado que parecía casi mítico. Tijuana, mientras tanto, quedó marcada para siempre, con cicatrices visibles en sus calles, pero también con una sociedad que aprendió a sobrevivir tras el derrumbe de un monstruo que la gobernó con miedo. El mito y la cultura popular. Aunque el poder real del Cártel de Tijuana se desmoronó hace más de una década, su historia no desapareció. Se transformó en mito. Este capítulo explora cómo la leyenda de los Arellano Félix se instaló en la cultura popular, alimentada por corridos, series, películas y un morbo colectivo que encontró fascinación en la vida criminal de esta familia. Desde principios de los 90, mientras aún reinaban en Tijuana, surgieron los primeros narcocorridos dedicados a los hermanos Arellano Félix. Músicos de Sinaloa, Sonora y Baja California componían canciones que relataban, con tono épico, las hazañas de Ramón, Benjamín y sus sicarios. Se hablaba de balaceras contra el Chapo, de operativos frustrados, del dinero que corría por las calles y de las fiestas interminables. Estos corridos circulaban en cassettes piratas, luego en discos, y hoy abundan en YouTube, alimentando una mitología que a menudo omite la violencia despiadada que sufrieron miles de víctimas anónimas. Más tarde, el auge de las series y narcoseries terminó por consolidar el estatus casi legendario del clan. En programas de televisión por cable y plataformas de streaming, los Arellano Félix fueron retratados como figuras casi literarias, fríos, calculadores, con códigos propios, envueltos en intrigas palaciegas. Sus historias fueron adornadas con escenas de lujo extremo, mujeres exuberantes y un toque de tragedia griega. Si bien estos productos generaron conciencia sobre el narcotráfico, también banalizaron la violencia y contribuyeron a la idea de que el narco es un destino glamuroso. Este capítulo también expone cómo la marca de los Arellano Félix persiste en el habla popular. En Tijuana, todavía se cuentan historias sobre sus fiestas, sus excentricidades o las anécdotas de empleados comunes que alguna vez los sirvieron. Algunos restaurantes presumen con cierto orgullo que ahí comieron o brindaron los jefes del cártel. Incluso hay tours clandestinos que prometen llevar a curiosos a lugares históricos del narco. A la par, el capítulo aborda el doble filo de esta mitificación. Para jóvenes sin oportunidades, el narco se presenta muchas veces como un modelo de éxito inmediato, alimentado por el cine, la música y las redes sociales. La historia de los Arellano Félix termina convirtiéndose en un relato atractivo donde la brutalidad, el miedo y el dolor quedan reducidos a anécdotas de valientes que retaron al sistema. Así, el mito de los Arellano Félix sobrevive con fuerza, mucho después de que su organización colapsara. Y en ese mito se esconden verdades incómodas sobre la fascinación colectiva por el poder y el dinero fácil, así como sobre la manera en que una sociedad golpeada termina en parte celebrando a quienes la aterrorizaron. Las víctimas olvidadas. Mientras los corridos, las series y los relatos populares perpetúen el mito de los Arellano Félix, hay una parte de la historia que raras veces se cuenta con el mismo entusiasmo, la de las víctimas. Este capítulo da voz a quienes quedaron atrapados en el torbellino de violencia, miedo y corrupción que desató el cártel durante más de 2 décadas.
Bajo el dominio de los Arellano Félix, Tijuana se convirtió en un cementerio sin hombres. Miles de familias nunca encontraron a sus desaparecidos. Cientos de madres buscaron entre fosas clandestinas con la esperanza de hallar algún rastro, y generaciones enteras crecieron con el sonido de las balaceras como telón de fondo. Para muchas de estas personas, el terror impuesto por el cártel sigue siendo una herida abierta que la justicia nunca logró cerrar. Los secuestros se convirtieron en una industria paralela. Empresarios, comerciantes y hasta profesionistas medianos eran vigilados, y en cuanto se detectaba un negocio próspero, surgía la amenaza: paga derecho de piso o te arriesgas a perderlo todo. Quienes se negaban a ceder a menudo terminaban en casas de seguridad, torturados para extorsionar a sus familias. Otros simplemente desaparecían sin dejar rastro. Este capítulo recoge testimonios de familiares de víctimas, abogados y periodistas locales que durante años documentaron el horror. Historias de jóvenes levantados al salir de un antro, de conductores de taxi ejecutados por no pagar la cuota, de comerciantes obligados a vender sus propiedades a precios ridículos para salvar sus vidas. También retrata el miedo generalizado que obligó a miles de tijuanenses a modificar su forma de vivir. Salían menos de noche, instalaban rejas y cámaras, evitaban dar información personal por teléfono, desconfiaban de policías y militares, porque muchas veces los mismos encargados de proteger eran cómplices o estaban comprados por el cártel. El capítulo subraya que, mientras en el imaginario popular se recordaba a los Arellano Félix por sus lujos, su violencia estratégica y su estilo casi cinematográfico, en las calles quedaban los huérfanos, los viudos y las viudas, los traumatizados. Y así, las cicatrices de su reinado no solo se midieron en toneladas de droga traficada o en dinero lavado, sino en la tragedia silenciosa de miles de vidas rotas. Finalmente, se plantea la pregunta incómoda: ¿cuántas de esas víctimas siguen sin justicia? ¿Cuántos desaparecidos nunca serán encontrados? ¿Cuántas familias seguirán viviendo con el dolor mientras otros escuchan corridos que glorifican a los responsables de su desgracia? Este capítulo es un recordatorio de que, más allá del mito, los Arellano Félix dejaron un saldo humano incalculable, cuya verdadera magnitud solo la conocen quienes siguen llorando en silencio a sus muertos. Capítulo 15. El legado maldito. En este último capítulo, el documental cierra el círculo preguntándose cuál es, en realidad, el legado de los hermanos Arellano Félix. Más allá de las cifras de cargamentos decomisados, los titulares internacionales o las series de televisión, ¿qué dejaron realmente a México, a Tijuana y a sus propias familias? Por un lado, su historia es la prueba más brutal de hasta dónde puede llegar el poder del narcotráfico cuando encuentra un estado débil, autoridades corruptas y una sociedad vulnerable. Durante años, el cártel de Tijuana no solo controló rutas millonarias de droga, impuso su ley sobre gobernadores, policías, jueces y empresarios, instaurando un régimen de miedo que se convirtió casi en gobierno paralelo. Por otro lado, su caída mostró que ningún imperio criminal es eterno. Con la muerte de Ramón, la captura de Benjamín, Eduardo y Francisco Javier y la fragmentación posterior de su organización, quedó claro que el narco, por más riqueza, armas y contactos que tenga, siempre termina corroído desde adentro, por traiciones, excesos y la presión implacable del tiempo. Pero el costo social fue devastador. Tijuana quedó marcada por años de terror, violencia normalizada y desconfianza hacia toda autoridad. Miles de familias emigraron o vivieron atrapadas en un ciclo de duelo y miedo. Y aunque hoy la ciudad busca reinventarse, el estigma persiste. Muchos la siguen asociando con narcos, ejecuciones y policías comprados, una sombra que tardará décadas en disiparse por completo. En el plano cultural, los Arellano Félix sembraron algo igual de peligroso: la fascinación por el criminal que desafía el sistema. Corridos, películas y narcoseries perpetúan su leyenda, mientras jóvenes sin oportunidades siguen viendo en el narco un modelo aspiracional sin dimensionar el final trágico que casi siempre espera a quienes entran en ese mundo. Incluso sus propias familias heredaron ese legado maldito. Varios de sus hijos crecieron rodeados de lujo y privilegios manchados de sangre, y muchos terminaron perseguidos, escondidos o asesinados. Lo que en un inicio parecía un negocio familiar terminó siendo una condenación generacional.
Este último capítulo invita a reflexionar sobre la historia completa, no solo el mito glamuroso del dinero, las armas y las fiestas, porque tras la caída de los Arellano Félix quedó un país herido, instituciones debilitadas y comunidades obligadas a reconstruirse entre ruinas invisibles. Y sobre todo, quedó la advertencia de que mientras exista pobreza, corrupción y desigualdad, habrá siempre espacio para que surjan nuevos imperios criminales, listos para repetir la historia. Así termina el relato de los Arellano Félix, una dinastía que quiso reinar para siempre y terminó convertida en leyenda negra, recordada tanto por su poder descomunal como por la profunda destrucción que dejó a su paso. Los pactos ocultos. Aunque la historia oficial se concentra en las ejecuciones, las extradiciones y los corridos que narran los enfrentamientos sangrientos, hubo un componente silencioso que sostuvo el imperio de los Arellano Félix por años: los pactos secretos. Este capítulo revela la compleja red de acuerdos clandestinos que tejieron con políticos, corporaciones policíacas y hasta con rivales para garantizar su permanencia. Desde sus inicios, el cártel de Tijuana entendió que la fuerza bruta no bastaba, necesitaban la protección del poder. Se acercaron a mandos policiales locales, financiaron campañas políticas y colocaron amigos o parientes en posiciones estratégicas dentro de los gobiernos municipales y estatales. En algunos casos, esos funcionarios actuaron como escudos, filtraron operativos, desviaron investigaciones o simplemente miraron hacia otro lado. No obstante, los pactos más delicados fueron los que sostuvieron con sus enemigos. A lo largo de los años existieron treguas tácitas con facciones del cártel de Sinaloa y con grupos locales menores para evitar guerras abiertas que afectaran el negocio. En ciertas épocas se llegó a repartir la plaza, marcando zonas de control donde cada quien podía operar sin provocar choques innecesarios. Estas negociaciones se sellaban en reuniones secretas en ranchos, hoteles lujosos o casas de seguridad. El capítulo expone con testimonios de expolicías y analistas de inteligencia cómo estos acuerdos moldearon la violencia en Tijuana. Gracias a ellos, hubo temporadas de relativa calma, donde los asesinatos bajaban drásticamente, pero como todo pacto sustentado en intereses criminales, eran frágiles y temporales. Bastaba un cargamento robado, un sicario insubordinado o un mensaje mal interpretado para romper el equilibrio y desatar nuevamente el caos. También se explora cómo los pactos de los Arellano Félix no se limitaron a México. Investigaciones federales en Estados Unidos mostraron cómo abogados, prestanombres y empresarios norteamericanos ayudaron a ocultar dinero o a facilitar propiedades para reuniones y descanso. El poder del cártel, alimentado por millones de dólares, corrompía fácilmente a banqueros, notarios y autoridades migratorias a ambos lados de la frontera. Este capítulo extra sirve para desmontar la idea simplista de que todo se trató solo de balas y amenazas. La historia de los Arellano Félix también fue una trama de intrigas políticas, favores comprados y pactos oscuros que mantuvieron al monstruo vivo más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado. Y es ahí donde se revela otra cara escalofriante: que sin esas alianzas, el cártel jamás habría alcanzado la dimensión que tuvo. Aunque la dinastía de los Arellano Félix fue prácticamente desmantelada, su influencia sigue presente en formas menos evidentes. Este capítulo explora cómo el paso del cártel dejó una herencia invisible en Tijuana y en el propio negocio del narcotráfico a nivel nacional. Para empezar, muchas de las rutas de trasiego que los Arellano Félix consolidaron hacia California y otros puntos de Estados Unidos continúan operando, aunque ahora controladas por grupos nuevos o células independientes. Los contactos, los métodos de camuflaje en cargamentos y la red de transportistas que ellos crearon quedaron como un manual listo para ser aprovechado por los sucesores. Así, parte de su estructura criminal fue reciclada, y aunque el nombre cambió, el modelo sigue intacto. Pero la herencia va más allá de lo logístico. En Tijuana, el tejido social quedó alterado. Décadas de violencia normalizaron la presencia de camionetas blindadas, convoyes de hombres armados y negocios que surgen y desaparecen sin dejar rastro. Muchas familias crecieron con la cultura del no preguntes, una forma de sobrevivir en un entorno donde hablar demasiado podía costar la vida. También persiste el modelo empresarial del narco. Los Arellano Félix profesionalizaron la forma de lavar dinero y de infiltrar negocios legales para sostener el flujo de capital. Hoy, pequeñas organizaciones criminales siguen usando farmacias, bares, constructoras y hasta casinos como fachadas, repitiendo la fórmula que ellos perfeccionaron.
Este capítulo revela con entrevistas a activistas, periodistas y académicos locales cómo el miedo colectivo se convirtió en un legado silencioso. La sociedad tijuanense aprendió a moverse con códigos no escritos, evitar ciertas zonas de la ciudad después del anochecer, desconfiar de policías, no compartir datos personales y educar a los hijos para que se mantengan lejos de fiestas o amigos que puedan involucrarlos con el narco. Por último, el capítulo aborda cómo el ejemplo de los Arellano Félix se convirtió en un modelo ambivalente para jóvenes. Mientras algunos ven su historia como advertencia, un destino marcado por la cárcel o la muerte, otros todavía sueñan con replicar el brillo fugaz del dinero fácil sin ver la tragedia detrás del mito. Así, el capítulo extra concluye mostrando que aunque el cártel desapareció como organización centralizada, su sombra permanece incrustada en las dinámicas sociales, económicas y culturales de Tijuana. Es una herencia envenenada que sigue retando a la ciudad a reinventarse, a reconciliarse con su historia y a romper los ciclos que durante tanto tiempo sembraron miedo y muerte. Cuando el polvo de los tiroteos finalmente se asienta, y los gritos que una vez aterrorizaron a barrios enteros quedan solo como ecos lejanos, la verdadera magnitud de la tragedia emerge, desnuda y brutal. Este final busca detenerse en ese silencio posterior, en la resaca amarga que dejó la caída del imperio de los Arellano Félix, para intentar comprender qué significa realmente el paso de una dinastía criminal como la suya. Porque sí, el poderío del cártel de Tijuana fue inmenso. Controlaron rutas millonarias, compraron voluntades, instauraron el terror como norma y escribieron con sangre sus propias reglas. Durante años, Benjamín, Ramón, Eduardo, Francisco, Javier y los demás hermanos se sintieron invencibles, flotando sobre un océano de dinero y violencia, convencidos de que su imperio sería eterno. Pero como ha demostrado la historia una y otra vez, ningún reino del miedo dura para siempre. Al desmoronarse su estructura, quedaron tras de sí calles tatuadas con historias de dolor, calles donde hoy caminan viudas que nunca hallaron el cuerpo de sus esposos, madres que todavía guardan la ropa de hijos desaparecidos, y niños que crecieron con el peso insoportable de una ausencia que nunca supieron explicar del todo. La herencia real de los Arellano Félix no está en las series de Netflix ni en los corridos que los elevan a categoría de leyenda. Está en esos hogares rotos, en esas familias condenadas a vivir con la pregunta sin respuesta: ¿por qué a nosotros? El final del cártel también dejó lecciones que la sociedad y el Estado mexicano apenas empiezan a digerir. Se demostró, dolorosamente, cómo un puñado de hombres pudo corromper instituciones completas, infiltrarse en cuerpos policíacos y doblar a políticos, fiscales y jueces, cómo el dinero del narco compra desde una patrulla hasta un tribunal, y cómo el miedo, esa arma invisible, puede ser incluso más efectivo que un fusil AK-47. Pero la historia de los Arellano Félix no es solo una historia de criminales poderosos. Es, en el fondo, un espejo que muestra las grietas de un país herido por la desigualdad, el abandono institucional y la complicidad de muchos que por codicia o por cobardía se convirtieron en piezas del engranaje. Es también un recordatorio de que mientras exista hambre, corrupción y falta de oportunidades, surgirán nuevos nombres para ocupar el trono sangriento que una vez perteneció a los Arellano Félix. En Tijuana, la ciudad que ellos convirtieron en laboratorio de su terror, el tiempo sigue corriendo. Sus habitantes aprendieron a resistir, a reinventar sus días entre balaceras y retenes, a celebrar pequeñas victorias cotidianas que desafían la narrativa del miedo. Hoy florecen centros culturales, colectivos de búsqueda de desaparecidos, movimientos vecinales que reclaman espacios públicos y seguridad. Es, quizá, la forma más honesta que tiene la ciudad de exorcizar su pasado. Mientras tanto, la leyenda de los Arellano Félix se transforma. Algunos la repiten con morbo, otros con nostalgia torcida, otros más con rabia. Pero en el fondo, bajo todas esas narrativas, subyace la evidencia incontestable de un fracaso colectivo, el de un Estado que permitió que una familia de traficantes se convirtiera en sinónimo de ley durante décadas. Este documental termina aquí, pero la historia verdadera no tiene un punto final, porque en algún lugar de México, ahora mismo un joven sin futuro escucha un corrido que enaltece a los viejos capos y sueña con emularlos. En algún otro lugar una madre se arrodilla frente a una fosa recién abierta, con la esperanza de reconocer la camisa de su hijo. Y en alguna oficina oficial, un funcionario firma documentos ignorando que pronto recibirá un maletín repleto de dólares manchados de sangre.
Quizá cuando algún día logremos ver a la violencia y al narco sin el barniz del espectáculo, entendamos la magnitud real de lo que dejaron los Arellano Félix. Una advertencia cruel de hasta dónde puede llegar el horror cuando se mezcla la ambición desmedida con la impunidad absoluta. Y así, cuando el último corrido termine de sonar y se apaguen las luces de la serie que romantiza sus vidas, quedará el verdadero saldo de su paso. Miles de tumbas anónimas, un país que todavía lucha por cerrar sus heridas, y el desafío urgente de construir un futuro donde jamás se repita esta historia. Porque si no aprendemos, el próximo imperio del narco ya estará escribiéndose en este mismo instante, silenciosamente en las calles que dejaron libres los fantasmas de los Arellano Félix. Si esta historia te impactó, te invitamos a seguir explorando con nosotros el lado oculto del crimen organizado y sus profundas huellas en nuestra sociedad. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este documental para que más personas conozcan la verdad detrás del mito de los Arellano Félix. Deja tu comentario. ¿Qué piensas de este legado de violencia y corrupción? ¿Crees que México podrá romper alguna vez este ciclo? Tu voz es importante. Ayúdanos a mantener viva la conversación y a construir conciencia, porque solo entendiendo nuestro pasado podremos aspirar a un futuro distinto.